¿Cuántos creen que Jesús está en este lugar? Aleluya. Entonces levántele su alabanza. No le oigo, levante su alabanza. Diga amén, gloria a Dios. Alabe su nombre. Dé un grito de júbilo y alabe el nombre de Jesús. Entonces, creemos que Jesús llegó. Amén. Aleluya. Bueno, no es una canción triste, es una canción para alabar a Dios. Para decirle gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Gracias porque tu presencia hace la diferencia, Señor. Gracias porque tu presencia es la que obra los milagros, Señor. Gloria, aleluya. Aleluya. Gloria, Padre, ahora. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Llegó. Descienda tu espíritu. Llegó Jesús. En tu pueblo, Señor. Sana y limpia, Padre. Llegó la unción de esta casa. Esta casa es vacía. Ahora está llena de su amor. ¿Cuántos se están sintiendo? Escribir esta canción, libertando. Diga ríos, ríos, ríos de agua viva por todo mi ser van llenando. Comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando. Y el que sienta el Espíritu Santo levante sus manos, porque llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Esta casa es vacía, ahora está llena de su amor. ¿Cuántos se están sintiendo? Que aquí llegó Jesús, llegó el poder.
Aleluya. Esta casa es vacía, ahora está llena de su amor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana y a través de estos medios podemos alabar y honrar al Señor. Bendiciones para todos ustedes, que podamos honrar al Señor en esta mañana con nuestro tiempo y principalmente con nuestro corazón, con este momento que sirva para honra y gloria. Y como se nos decía en la canción, la presencia de Jesús, la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Eso es lo que le da valor a nuestras vidas, lo que le da constancia, lo que le da certeza. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y démosle honra y gloria al Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos muevas en tu verdad y en tu amor. A ti sea la honra, Señor, a ti sea la gloria. Y en ti podamos, Señor, estar siempre guiados, consolados, fortalecidos principalmente, en prudencia también. Que tu palabra, Señor, sea ese alimento que necesita nuestro ser, que necesitamos siempre, Señor. Así como el día de ayer también fuimos ministrados, hoy también esta mañana queremos ser honrados, Señor, con tu palabra. Vivifícanos en ella, Señor. Amén. Bien, hermanos, compartamos en el Antiguo Testamento el capítulo 1 del libro de Éxodo. Allí la palabra del Señor nos muestra una situación histórica relevante para el pueblo de Israel, pero también con un trasfondo, con un entorno y con un enfoque claramente espiritual en todo esto. Versos 1 al 7, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, entendamos que son los nombres, los hijos de Jacob, ¿no? Isaac, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Primero, a lo largo de todo este capítulo, dense cuenta que hay verbos que implican crecimiento, implican aumento, fructificación, ser fortalecido, llenado. Esto nos habla claramente de una creación, de un crecimiento, de un fortalecerse en Dios, claramente. Esta vez, y claramente aquí el ejemplo es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Por supuesto, a la par también entendamos la realidad, ¿no?, de que hay oposición también. Desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas aquí hay oposición. Inclusive hay cuestionamientos a toda esta realidad, ¿no? Pero primer punto, los propósitos de Dios no van a ser obstaculizados, ¿no? A pesar de las situaciones adversas, a pesar de las situaciones contrarias, difíciles, tortuosas, escabrosas, a pesar de que el camino esté lleno de espinas o de piedras, los propósitos de Dios no se detendrán. Y desde nuestra perspectiva, desde nuestro enfoque, las cosas pueden ir
siendo complicadas, ¿no? Pero Dios va a seguir obrando. Lo clave aquí es ver dónde está la mano de Dios, dónde está el mover de Dios, ¿no? En todas estas situaciones, ¿no? Inclusive en lo que vivimos hoy, en lo que hemos estado viviendo desde marzo, ¿no? Y todo este año. Así que los versos 1 al 7 claramente es la continuación de la historia de Génesis 46, ¿no? Donde Jacob decide ir a Egipto, ¿no? Y claramente esto está dentro de la voluntad de Dios. 12 hijos, 70 personas es el inventario inicial de todo esto, pero vemos en el verso 7 que esto crece, se fructifica, se expande y llega a todo algo interesante en todo esto, ¿no? Por supuesto, los números en cierta forma parecen insignificantes, pero claramente Dios está detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se va a preguntar, ¿y qué de Dios, no? ¿Qué de lo que Él ha prometido? ¿Qué de sus bendiciones? ¿Qué de sus promesas? Pero Dios siempre va a estar obrando. Claramente en la palabra de Dios el número 12 siempre va a llevarnos como referencia al pueblo de Dios. 12 discípulos, 12 apóstoles. Y el número 7 es un número de completación. En este caso el 7 está multiplicado por 10. Y eso intensifica el concepto de completación, de llenura, de crecimiento que tiene que haber en el pueblo de Dios. Y en la perspectiva de Dios, en el enfoque de Dios, esto es perfecto, ¿no? Así que vimos verbos fructificar, multiplicar, la tierra misma. Todo esto nos lleva a esa realidad, ¿no? Ahora, en este capítulo es Israel el ejemplo, ¿no? de fructificar, de crecer. Pero también entendamos que a nivel espiritual Dios desea que nosotros también crezcamos, que seamos fructificados, que seamos guiados a Él, que seamos fortalecidos. Y aquí es Israel quien crece. Pero Dios claramente nos pide que nosotros crezcamos, que nosotros fructifiquemos, que nosotros demos fruto espiritualmente también. Y pasajes en la palabra de Dios que son claros sobre esta verdad, ¿no? Tenemos Juan 15:8. Allí Jesús nos pide, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gálatas 5:22 nos dejan claro que hay que dar fruto en Él, hay que crecer. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena de obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mi punto final es que entendamos que Dios tiene medios, tiene formas en que nosotros podemos dar fruto. Y esta es una de ellas. Primer punto es a través de las promesas que Dios hace en su palabra. Este caso fue la promesa que le dio a Jacob. Y esa promesa se ve cumplida aquí, especialmente en el verso 7 de Éxodo 1. ¿Qué más vemos en estos versos? Nombres. Y Dios nos conoce personalmente, ¿no? Generaciones también. La fe es necesaria que sea comunicada de generación en generación. Es algo primordial, es algo esencial. Hoy que está de moda esa palabra, ¿no? La fe es esencial. Comunicarla es esencial. Compartirla es esencial. Y naciones vemos aquí, y de hecho hay contrastes, ¿no? Egipto, Israel, naciones a favor de Dios, naciones honrando a Dios, naciones deshonrándolo a Dios. Hoy la realidad no es distinta, ¿no? Y entendamos que la mayor riqueza de un pueblo, de una nación, está en su gente, ¿no? No en su economía,
no en las construcciones que hace, no en lo que a diario vemos quizá y que nos inquieta, ¿no? Sino que la mayor riqueza de una nación, especialmente la que honra a Dios, está en su pueblo, no está en su gente. Y Dios claramente siempre va a ser algo más grande de lo que ha hecho antes. Esta es la premisa clara de Dios, ¿no? En su mover, en su actuar. Y ese es el primer punto en todo este aspecto, ¿no? Ahora, versos 8 al 14, allí hay otro desenvolvimiento de toda esta situación, de todo este entorno, ¿no? Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel otra vez multiplicar y crecer. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Versos 8 al 14 hay otro cambio de escenario en todo esto, ¿no? Ya vemos aquí a un faraón establecido, nuevo faraón inclusive dice ahí la palabra de Dios. Y un entorno difícil, inclusive complicado, demasiado complicado. Inclusive este entorno, este escenario nos hace quizá preguntarse dónde está Dios, ¿no? Parece que Dios estuviera en silencio aquí. Pero Dios sigue obrando, entendamos eso claramente. Dios, su mano de misericordia, su mano de poder no se ha detenido, Él sigue obrando. Por más oscuro que uno vea las situaciones y las condiciones de nuestra vida, Dios siempre se está moviendo. Dios nunca ha dejado de obrar en la historia de este mundo, ¿no? De este planeta, en la historia de Israel, en la historia de su iglesia. Y este es un cambio de escenario, ¿no? Total, dramático inclusive. Las condiciones cambian, un nuevo faraón. Y nuestra vida de hecho es igual también. Hay escenarios que se mueven, que irrumpen, ¿no? Cambiando nuestra posición, nuestra forma de ver las cosas, el entorno en el que nos movemos. Todo eso no es permanente, ¿no? Aquí hay un rey que no conocía a José. Hay un rey que no valoró claramente lo que José había hecho por Egipto, ¿no? Y que entendemos está reflejado en Génesis. Circunstancias cambiantes. Uno tiene que darlo por seguro eso en su vida, ¿no? En la vida de un país, en la vida de un planeta, en la vida de una iglesia, ¿no? Y el otro aspecto aquí importante es que Dios puede usar hombres, pero la honra es para Él, ¿no? José fue usado grandemente por Dios. José, con su inteligencia, con los dones que él tenía, hizo una gran salvación, no solamente para Israel, sino para toda una nación, que en ese momento era el imperio del mayor del mundo, ¿no? Y Dios va a usarnos para sus planes, ¿no? Pero claramente la confianza debe estar puesta en Él. Porque los hombres estamos aquí para servir a Dios, ¿no? Los que creemos en Él. Los que estamos para honrarlo, no estamos aquí para poder servirle, para poder honrar. De hecho, es una gracia
maravillosa, una gracia que nos da ese privilegio, ¿no? Para algunos lo describen así, ¿no? El poder servir al Señor, pero claramente la confianza debe estar puesta en Dios, en el Señor, ¿no? Solamente en Él. Amén. Así que uno puede, en base a los versos 8 al 14, preguntarse por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, ¿no? Pero al final ese es un reproche velado a Dios. También entendamos que hay injusticia que el mismo hombre genera, ¿no? Si Dios acabara con el sufrimiento del mundo, también tendría que acabar con el hombre, claramente, ¿no? Pero Dios envió a su Hijo, y su Hijo padeció también. El hombre protesta, ¿no?, por la explotación de la que es objeto, pero también hay explotación hacia las esposas, hacia los hijos o hacia el esposo. Cuando el jornal diario se gasta en vicios, eso es explotación también, eso es injusticia. Así que uno puede reclamarle a Dios, ¿no?, por la injusticia que hay en el mundo, pero también uno tiene que evaluar también su accionar. Y la sociedad claramente está alejada de Dios en su mayoría, ¿no? Y los que clamamos, de hecho, no debemos ver con ánimo de juzgar todas estas situaciones, sino más bien con los ojos con que Jesús ve, con misericordia, con clamor hacia Dios, para que Él extienda su mano misericordiosa, ¿no?, sobre toda la injusticia que hay en este mundo. El texto también del 8 al 14 nos deja en claro que Dios tiene un enemigo, ¿no? Les decía, hay perspectivas aquí claras, ¿no? La perspectiva divina, la perspectiva humana, pero también una perspectiva espiritual, ¿no? Que hay una guerra, hay una lucha. Ahora, la realidad nuestra es que nosotros no vamos a pelear. Dios es el guerrero, ¿no?, que pelea por su pueblo. Eso Moisés se lo deja claramente establecido, Israel. Dios es quien pelea, ¿no? Dios es quien lucha. Uno no puede esforzarse sin que Dios sea quien vaya delante de uno, ¿no? A veces esta realidad a uno se le escapa de vista, ¿no? Pero entendamos que el Señor es varón de guerra, ¿no?, que Él es su nombre, ¿no? Y de hecho esto se lo dijo Moisés a Israel en medio de una situación, una crisis total, compleja, ¿no?, agobiante. Pero la realidad es que Dios es quien pelea por su pueblo, ¿no? Así que entendamos esto claramente. Ahora, el punto aquí esencial es que mientras mayor es la aflicción, mayor es el crecimiento. Y ese es un principio dentro de la palabra, ¿no? Por supuesto, esto difícilmente que uno lo entienda en primeras instancias, ¿no? Por eso es que necesitamos ver a Jesús, ¿no?, al siervo del Señor. Y eso está en Isaías 53:11, ¿no? Ese retrato, ese cuadro que pintó Isaías proféticamente, ¿no?, y que Israel no supo valorar o asimilar o discernir desde el comienzo, ¿no? Pero entendamos, mientras mayor es la aflicción, mayor es la bendición, el crecimiento, ¿no?, el crecimiento en este aspecto, ¿no? La bendición la veremos luego. Y Dios obra así, ¿no? Aquí como les decía, el ejemplo es Israel, ¿no? Pero espiritualmente hay un claro marco, escenario de que Dios se mueve de esa forma. Difícil asimilarlo en primera instancia, pero entendamos que Jesús es el siervo del Señor y Él es el mejor ejemplo, ¿no?, el varón de dolores, nuestro Señor. Este faraón desprecia a Israel. Uno quizás hasta se puede sentir hasta sin valor frente a este mundo. Pero uno debe entender que el que nos da valor, quien nos da verdad a nuestras vidas, es Dios. Hay una violencia claramente desatada en todo esto, ¿no? Pero Dios es quien pelea por nosotros. Por supuesto, el enemigo
no se va a ir sin pelear, ¿no? Claramente. Así que para los israelitas las cosas van de mal en peor, ¿no? Los verbos en hebreo reflejan una dureza que quizá las versiones, las traducciones que tenemos en español no sean tan reales, ¿no? Pero sí es una humillación. La esclavitud, tenemos cuadros muy detallados, ¿no?, de lo que la historia nos refleja, ¿no? Y aún hoy estas cosas siguen reflejándose, ¿no? Siguen gestándose, ¿no?, dentro del hombre, porque el hombre sigue en su dureza, no sigue sin reconocer a Dios. Pero entendamos que solamente en Dios tenemos una verdad, ¿no?, aceptada, ¿no?, y real, ¿no?, en todo esto. Así que sigamos al tercer punto, versos 15 al 22. Y habló el rey de Egipto a las parteras y las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad arriba a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. El escenario se vuelve más complejo, más difícil. Pero otra vez entendamos que Dios siempre tiene sus medios para obrar, ¿no?, sobre este mundo, sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre la vida de cada persona. Y Dios esta vez responde con dos mujeres, ¿no? Históricamente no se nos dice si es que Moisés llegó a haber conocido a estas mujeres y es que fueron las que salvaron a Moisés. Pero lo interesante también de este texto es que nos muestra el entorno en el que Moisés nació, ¿no?, en el que Dios forja a quien iba a libertar a Israel, ¿no? Así que Dios responde con estas dos mujeres. Mientras vemos un faraón que construye ciudades, Dios construye en las vidas de estas mujeres. Porque el temor a Dios no es algo que se construye en minutos, sino que es algo que se construye día a día, ¿no?, en la vida que tenemos a Dios, en la enseñanza que recibimos de Él, en nuestro actuar, en la fe que tenemos hacia Él. Claramente entendamos que la máxima expresión por respeto a la vida humana también es una característica esencial en la vida de una nación, en la vida de una persona, en la vida de un pueblo. Si no hay respeto por la vida, todo se desborona, ¿no? Y es lo que el entorno actual también nos enmarca, ¿no?, nos dibuja esa situación. Cada situación que vivimos, no hay un valor real hacia la vida de la persona, ¿no? Pero en cambio Dios aquí enmarca eso como algo esencial nuevamente. La palabra que está de moda hoy. Esencial es la fe, esencial es el respeto por la vida, ¿no? Esencial es que creamos en Dios. El temor a Dios claramente es el mejor remedio para los males de la sociedad. El texto es claro en decir que estas mujeres obraron así porque temían a Dios, porque le temían a Él, porque ese fue su filtro de acción frente a lo que se les ordenaba, frente a lo que hacían, frente a lo que
podían ver que estaba bien o mal. Y ese temor inclusive fue recompensado por Dios. El mejor honor que puede tener una persona es ser reconocido y recordado por Dios. El texto no nos dice el nombre del faraón de ese momento, pero sí nos recuerda el nombre de estas dos parteras. Uno puede en esta vida tener muchas cosas, ¿no? Reconocer, esforzarse, ser, escalar muchas cosas, ampliar sus horizontes en conocimiento, en esfuerzos. Pero el mejor honor que puede tener una persona en esta vida es ser honrado por Dios, reconocido por Él, bendecido por Él, ¿no? Proverbios 17 deja claro, ¿no?, que la memoria del justo será bendecida. Y Proverbios es un libro que nos enseña mucho, ¿no?, sobre ser prudentes, sobre ser sabios. Así que claramente el temor a Dios y la confianza en su Hijo es lo prioritario aquí, es lo esencial. Eso nos va a llevar a actuar, a pensar, a obrar de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Así 10 estén en contra de lo que uno haga, uno puede entender que lo que hagamos por Dios, lo que hagamos por Él, es lo que Dios va a valorar en última instancia. Esto es evidente, real en la palabra de Dios y nos lleva a entender en gran manera lo que el Señor quiere para nosotros. Así que Dios claramente se va a preocupar por nosotros, va a obrar en nuestras vidas si es que le tememos a Él y si es que hemos confiado en su Hijo. Confianza en Cristo y temor al Señor. Cifra y Púa, hermosura y esplendor, ¿no? Dos ciudades que fueron construidas ahí también tenían hermosura y esplendor, pero lo que Dios busca en nuestras vidas es que la hermosura y el esplendor sea sobre nosotros, sobre nuestro ser, sobre nuestra alma. Y le recalco, la razón que ellas dan para su actuar es que temían a Dios. Esto nos lleva claramente también a exponer la realidad también de que hay una sumisión clara a las autoridades que nos deja la palabra establecida, ¿no? Pero también tiene que haber resistencia a lo que está en contra de la voluntad de Dios. En el entorno actual también hay situaciones que nos enmarcan en esto, ¿no? Pero pidámosle a Dios sabiduría, ¿no?, prudencia, y también su actuar dentro de su voluntad para poder honrarlo a Él principalmente, ¿no? Esto, la palabra de Dios nos deja en claro, ¿no?, muchos pasajes, ¿no? Romanos 13:1, 1 Pedro 2:13 también. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Pero también en contraposición está Hechos 4:19. La realidad de obedecer a Dios. El verso 20 también es claro, el apóstol Pedro, ¿no?, en dejar sentada esta realidad. Así que nuestro balance va por ese lado también, ¿no? Hechos 5:29 también. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y en esa obediencia va el temor, ¿no?, hacia Dios, hacia Él, hacia lo que podamos valorar del Señor, de lo que Él tiene para nuestras vidas, claramente. Otra vez, en medio de la intensa aflicción que hay aquí, extrema aflicción, hay vida nuevamente, hay nacimiento. Entendamos que inclusive en un parto natural hay dolores, ¿no? Y esto es un principio espiritual claramente, ¿no? A medida que la aflicción se intensifica, también lo hace la bendición de Dios. Dios no va a quedarse acortado, ¿no?, por estas situaciones, ¿no? Su bendición sigue. ¿Qué tan viable es que uno pueda hacer una partera espiritual, ¿no?, para los demás? Este texto nos habla de esto, ¿no? Ayudar a que Cristo nazca en los demás. Es necesario también que ese carácter también sea imprimible en nuestras vidas, ¿no?
Faraón, por supuesto, responde con un asalto final, ¿no? Arrojar a los niños al río, ¿no? Pero Dios responde salvando a Moisés. Y les decía, interesante cómo Moisés grafica el entorno en que él nació, ¿no? El entorno en que él llegó a tener vida, ¿no? En este mundo, ¿no? Y luego ser forjado en lo que Dios quiso, ¿no? Para su gloria y su honra, ¿no? Así que es interesante recordar esto, ¿no? Valorarlo, porque claramente es Dios quien nos debe guiar en todo lo que hagamos, en todo lo que podamos dar a Dios. Estas mujeres, como les decía, temieron a Dios. Y Hebreos 11:6 nos deja clara y establecía ese realidad, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin eso no podemos. Y lo interesante es que Hebreos 11:6 también nos habla de que Dios es galardonador. Dios recompensa. Este esfuerzo, esta lucha, no va a quedar sin recompensa, ¿no? No va a quedar sin un galardón que recibir por parte del Señor, ¿no? Eso es claro en su palabra, ¿no? Así que una parcela espiritual trae vida espiritual también. Vamos concluyendo este momento, hermanos, y yo quería quedarme con 2 diapositivas finales aquí, ¿no? Nuestra perspectiva humana nos dice muchas cosas aquí en este texto, ¿no? Egoísmo, motivación pecaminosa, reclamo, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿No? Culpar a Dios, inclusive. Abuso, ¿no? Uno puede quedarse en esa capa, inclusive. Nos quedamos ahí. O también podemos pasar a la perspectiva sobrenatural, ¿no? Génesis 3:15, ¿no? La batalla de Génesis 3:15, ¿no? Declarada en la palabra, ¿no? Hay un enemigo también. Eso es claro en la palabra. Y la batalla de Génesis 3:15 está establecida, está enmarcada, ¿no? Pero entendamos también que hay una perspectiva divina, ¿no? Y en la perspectiva divina, Dios es quien logra sus propósitos. Su mano no está cortada. Usted regocíjese en las noticias en las cuales compartimos en que Dios obra, ¿no? En que solo nos queda alabar a Dios y honrarlo a Él. En que solo nos queda agradecerle a Él por cada día que tenemos aquí en esta vida, ¿no? En esta tierra. Y que pueda servir para sus propósitos especialmente, ¿no? Cuando Dios está en silencio, entre comillas, uno debe vivir por fe, como siempre, como debe ser siempre, ¿no? Y que esa fe le pueda decir no al miedo, ¿no? No a las realidades complicadas. Y en esto hay que ser claro, ¿no? La fe no deja de lado lo mal que está en la vida, el mal que hay en esta vida. Nuestra fe no exonera esas cosas. Pero la fe que tenemos en Jesús escoge enfocarse en el propósito, en las promesas y en el poder de Dios. Y hay que alimentar esa fe claramente, ¿no? Día a día. Es necesario, ¿no? Y en última instancia entendamos también, y en esto quiero estructurar el pasaje que hemos leído hoy día, ¿no? Que Dios tiene formas de hacer crecer a su pueblo, de hacer crecer a su iglesia, de hacer crecer nuestra vida también espiritual, ¿no? Primero, confiando en sus promesas. Jacob espiritualmente vio cumplida esta realidad, ¿no? Lo que Dios le prometió en Génesis 46 años, siglos pasaron, ¿no? Pero Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, ¿no? Eso está establecido en su palabra. Así que usted tiene que ampararse en las promesas de Dios también para buscar de Él. La opresión también claramente es algo que Dios usa. Les decía, a veces no es difícil entender esto, ¿no? Porque en el sufrimiento, en las pruebas, en el dolor, uno ve mayormente la mano de Dios, pero es así. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no? El siervo del Señor.
Y Dios va a usar eso. Uno puede ver testimonios de iglesias al otro lado del mundo, ¿no? que viven esta realidad más que nosotros, ¿no? Y a veces nos suceden estas cosas porque también hay conformismo en la iglesia y Dios tiene que zarandearnos, no permite eso, que seamos zarandeados. ¿Por qué? Porque la iglesia también como que entra en un contentamiento, ¿no? En un conformismo podría ser la palabra, ¿no? Así que tiene que ser sacudida muchas veces, ¿no? Pero Dios usa eso para que podamos dar fruto en Él también. Y lo último es la obediencia a la palabra de Dios. El temor al Señor, ¿no? Necesario es hacer lo correcto ante Dios, ante Él, más que ante los hombres, ¿no? El mismo faraón que arrojó a niños varones, ¿no?, en el río, luego este mismo imperio no ve destruido en el mar su ejército, ¿no? Es Dios quien obra al final. Pero ¿qué nos pide Dios? Que obedezcamos su palabra, ¿no? Obedezcamos lo que dice su palabra, ¿no? Que hagamos lo correcto ante Él, ¿no? Incluso cuando el mundo haga lo incorrecto. Y hoy vemos términos que se acuñan, ¿no? Que se destacan: lo políticamente correcto, lo socialmente correcto, ¿no? Lo que debe estar la iglesia hoy es lo que es bíblicamente correcto, ¿no? Lo que para Dios es correcto. Y por eso no es necesario, ¿no?, que la iglesia esté siempre atenta a esta realidad, ¿no? Amén. Claramente el pasaje también nos deja por sentado la realidad de que Egipto es el vientre que usa Dios. Y de hecho no es un lugar agradable, ¿no? Hay Egiptos espirituales, ¿no?, como hay Babilonias espirituales, como hay un Canaán, ¿no?, que conquistar. Quizá uno se siente insignificante, inapreciado, sin aprecio, afligido. Pero en cada punto en que uno se sienta así, entienda que Dios está ahí, Dios responde. Y Dios responde con bendición, con crecimiento. Sus propósitos son grandes, ¿no? Sus propósitos son eternos, ¿no? Y en Él hay bendición, ¿no? En Él hay verdad, ¿no? Dios le bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, en su verdad y en su amor. Denme un momento para ponerlos aquí con el hermano Alfredo. No se desconecten. En un momento, espérenos. ¿Cómo están, hermanos? La paz del Señor. Hoy en la mañana, hermanos, el Señor me habló sobre un texto bíblico. Y tengo que decirles a ustedes, hermanos, porque eso es lo que me ha dicho. Exhorta, reprende. Así me ha dicho el Señor. Bueno, pero yo no tengo la voz de una persona. Por aquí un hermano tiene esa voz para exhortar, tiene ese don, pero yo no creo que tengo ese don. De todas maneras tengo que hacer lo que el Señor me dice que haga.
exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Miren lo que dice Tito capítulo 2, del 9 al 15, voy a leer, hermanos. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen. Miren, hermanos, eso, fíjense bien, por favor, verso 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea que estamos comprometidos con la doctrina, con nuestro comportamiento, si es que hemos aprendido. Porque si no aprendemos, seguimos como la gente del mundo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto significa, hermanos, que el Señor nos ha llamado a gracia, o sea, para un comportamiento sano, santo, para que todos los demás que nos ven a nosotros también sean llamados para la santidad, para que vean cómo somos nosotros gente buena, no gente mala, gente impía. 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperanza bienaventurada, ¿qué es eso? Bueno, hay dos cosas, hermanos. Uno es que hay que esperar que el Señor se manifieste. Y la creación también espera eso, junto con nosotros. Nosotros también somos creación. Así que todos juntos esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, el Señor. Y nuestra resurrección, nuestro revestimiento, por decirlo, con un tabernáculo distinto al que ahora tenemos. Porque este tabernáculo que tenemos ahora se va a destruir, ese no sirve. Para la vida que vamos a llevar, tenemos que tener el tabernáculo nuevo. Y sobre todo, la venida de nuestro Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, yo quería también argumentar esto, hermanos, que el Señor ya con mucha anticipación, yo lo hice con bastante tiempo, hermanos, aquí en nuestro pueblo. Más de un año prediqué sobre Joel capítulo 2 y allí nos dice el Señor que Él se proponía remecer las estructuras, las civiles y las espirituales. Y
ya lo hizo el Señor. Así que Él está pasando un examen a la iglesia, a todos nosotros. ¿Por qué? Por nuestro mal comportamiento, porque hemos hecho mal. Y nos hemos comportado tal como hicieron nuestros hermanos evangélicos desde hace siglos. Y también hemos hecho lo mismo y hasta hemos puesto al Espíritu Santo a un lado. Y eso es lo que yo estoy pretendiendo ahora, estoy permitiendo que ya no gobernemos nosotros a la iglesia, ya no guiemos la iglesia, que lo haga el Señor. Porque no está bien que el hombre se ponga en lugar de Dios. Y ese es un mal comportamiento, hermanos. Pero hemos aprendido así de los demás, cosa que hay que corregir. Así que Dios nos está tomando un examen de comportamiento, un examen de conducta, y tenemos que corregir nuestro mal comportamiento si estamos todavía sin aprender nada después de la cuarentena. Todavía no termina. Ya iba a terminar el señor, el presidente que nos gobierna, pero vio que habían borrachos por todas partes. Así que dijo, no, que continúe hasta fin de mes. Pero eso, hermanos, es cosa de Dios, porque Dios está examinando a su pueblo, a nosotros y también al mundo. Después de la prueba, entonces viene la aprobación del examen. Y si no somos aprobados, somos reprobados. O sea que vamos a sacar 10 o 0. Cada uno ve, hermanos, cómo se comporta en esta condición en que el Señor nos ha puesto. Es para que corrijamos lo que está mal en nosotros. No es para pasar vacaciones. No es para eso. Hay que buscar hacer el bien en todo momento, en toda circunstancia. Y Dios está observando nuestro comportamiento, si es que es bueno o es malo. Y ese va a ser un examen. Es un examen. Así que no crean que estamos en cuarentena de puro gusto. No. Dios lo ha hecho. Así lo dijo y así es. No solamente lo he dicho yo. Muchos profetas han dicho lo mismo. Así que, hermanitos, el Señor me ha vuelto a repetir esto. Diles esto a mis hijos. Exhórtalos. Ríñelos. Eso es lo que me ha dicho el Señor. Ya. Así que esto yo les comunico a ustedes, hermanos, que tenemos que tener un buen comportamiento y salir aprobados en la prueba de la cuarentena. Así que vuelvan a tomar asiento, quédense tranquilos, quédense en su casa hasta que pase esto. Otros pueblos, otros países pueden dar ya solución a sus problemas propios, pero aquí, en el Perú, me parece que somos más malcriados, ¿eh? Así que hay que tener en cuenta esto, hermanos. Depende de nuestro buen comportamiento para salir aprobados. Y el Señor está tomando este examen a todos. Ahora bien, yo he visto en el Cantar, 4:1. Dice que la novia tiene ojos de paloma. Yo me he preguntado por qué tiene ojos de paloma. O sea, Salomón dice eso de su esposa o de su novia, si lo quieren tomar como novia o esposa, según el modo de pensar de cada uno. Bueno, la novia tiene ojos de paloma. Ya.
Y yo quise averiguar por qué dice que tiene ojos de paloma la novia. Y resulta que la paloma, hermanos, cuando vuela, mira en una sola dirección. No tiene mirada, visión periférica. O sea, no se distrae mirando a la izquierda o a la derecha. Es como dice la palabra del Señor. Hay dos caminos delante de nosotros. y lo mira al amado de frente. Porque no tiene dos amados, tiene uno solo. ¿Ah? Entonces quiere decir que solamente tenemos que mirar al Señor, a su palabra. Y eso nos va a llevar a salvación. Y eso nos va a llevar al monte Sión. Pero, repito, si no pasamos bien el examen, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Hay que exhibir buena conducta, hermanos. Hay que hacer cosas buenas. No hay que hacer como hacen los impíos, que andan en dos caminos. Los cristianos no andamos así. No nos comprometemos con el mundo. Hay que salir del mundo y tenemos un solo gobierno en la iglesia. El gobierno del Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. A Él solamente debemos dedicar nuestra vida para poder llegar a salvación, hermanos. En el nombre del Señor, esto me dijo mi Dios que le diga. Amén. Que tengan paz, hermanitos, que el Señor los bendiga con grandeza. Los amo en el Señor. Vamos a orar por todos nuestros hermanos que sufran, que tengan problemas. Por favor, menciónalos, Iván. Quiste de Juan Francisco Romero. Mañana tiene resultados. Juan Francisco tiene un problema de quiste, por favor. Vamos a orar, hermanos, por ellos. ¿Quién? Vilma Ponte también por su rodilla. En el nombre del Señor vamos a orar. Wilmer Alburqueque también su hígado. En el nombre de Jesús, hermanitos, sigamos orando. Eduardo Torres, internado en un hospital en Tumbes. Por la familia Garavito. ¿Qué más? Ya. Que los consolemos, hermanos, que le pidamos eso también al Señor ¿por qué dice? Sí, por la enfermedad del virus. Sí, Eduardo Torres, Estela Valle. Estela Valle, ¿ah? COVID también. COVID también, gloria. Salud de Car. Por la salud de mi hermano Car. Y Juvenal también está pidiendo por sabiduría y entendimiento de sus hijos. Por mi hermano Juvenal pide por sus hijos sabiduría, entendimiento de la palabra. Bendición para su familia. Que lleguen al Señor, que se acerquen al Señor. Eso hay que pedir, hermanitos. ¿Qué más, Iván? Oscar Vázquez. Oscar Vázquez. Trabajos. Por trabajo quiere él. ¿Qué más? Ya. Y por todos tus hijitos, Padre, yo te ruego en el nombre de mi Señor Jesús, que derramó su sangre, por estas cosas que a nosotros nos acontecen, Padre. Espíritu amado, Espíritu Santo, bendito eres tú, Señor. Te ruego que lleves nuestra oración a mi Señor y nos bendigas y bendigas a mis hermanos. Que bendigas a la iglesia, Padre, en el nombre de nuestro amado. Te lo rogamos, Señor, Padre Santísimo, atiende a la solicitud de tus hijos para que ellos sean sanos, sean libres y reciban la bendición que te están pidiendo.
Y nosotros también estamos comprometidos en esto que te estamos rogando, Padre. En el nombre precioso de nuestro amado Jesús, así te lo pedimos, así te lo rogamos, Padre. Atiéndenos, Señor, y bendícenos. Por nuestro amado Jesús, te lo rogamos, Padre. Así sea. En el nombre de Cristo nuestro Señor. El hijo de Verónica pide salud, Mario por su hermano Héctor y Cecilia está pidiendo por Anita Olaya. Cecilia, el hijo de Verónica también. ¿Y quién más? Mario. Héctor, hermano de Mario. Olaya. Y salud de Gloria, Uruguay también. Ya, para nuestra hermana Gloria por Uruguay. Atiéndelos, Padre. Abelio de Trujillo está pidiendo mucho. Abelio, Sí, de Trujillo. hermano Abelio, también tiene COVID. Padre, también por ellos te rogamos ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que reciban de ti, Señor, esta gracia. Y te lo agradecemos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Guárdanos siempre, Padre, y cuídanos siempre, mi Dios. Y gracias por haberlo hecho hasta hoy, Padre. Gracias por tu amor. Que tengan paz, hermanos. Que el Señor los bendiga. Hay que orar para evitar que haya un rebrote de esto. No hay orden. Hay una noticia mundial, hermanos, de que hay un rebrote de esta pandemia. ¿Es en la China o en el Perú también? Acá en el Perú hay un riesgo también. Hay un riesgo en el Perú también, hermanos. Así que le rogamos al Señor que nos cuide de estas cosas. Estas cosas son maldiciones, hermanos. Por favor, cuidémonos y aprendamos obediencia. Y no esperemos que esto dure más tiempo, hermanos, porque nosotros no entendemos. No hagamos eso, hermanos, porque la reprensión es más fuerte siempre. Así que hagámosle caso al Señor y cuidémonos unos a otros. Obedezcamos a las autoridades que el Señor nos ha puesto. Eso es lo que nos ha dicho el Señor. ¿Ya? Así que por favor, los ricos son ególatras, son narcisistas. A ellos si entran a un restaurante hasta gratis le dan la comida. Pero nosotros no tenemos que fijarnos en eso, hermanos. Así que no actuemos como hacen la gente del mundo. No lo hagamos, hermanos, por favor. Dejen a estas personas tranquilas. Dejémoslas. Si queremos examinar las cosas que ellos hacen, examinémoslas. Pero no lo vamos a arreglar nosotros, pues. Que Dios es el que hace justicia, hermanos. Ya el mundo está corrompido, hermanos, porque la iglesia se descuidó. Esa es la verdad. Los que nos guían hicieron malas doctrinas, malas enseñanzas, y ahora tenemos esta consecuencia, pues. Ya las cosas están mal hechas. Ahora lo que conviene es que obedezcamos nosotros para salvarnos, hermanos, y que vengan otros para salvación y que aprendan de nosotros. Pero si nosotros vamos a estar igual que los mundanos, entonces esto está mal de todas maneras, pues. Bueno, gracias, Padre, y te ruego que cuides a mis hermanitos pastores de todas las iglesias que tú nos has dado a lo largo y a lo ancho de nuestro Perú. Quiero que bendigas al Perú, Señor, y quites toda maldición de acá, Señor. Y quites todas esas enseñanzas de que hay que adorar a la tierra y ofrecerle culto a la tierra y a los santos. Eso no va a dar buenos resultados. Es ofenderte a ti, Señor. Y queremos que el Perú aprenda. Otros países pobres nos han dado lección a nosotros de que ellos ya te están buscando. Y el Perú no, porque nuestras autoridades no lo hacen. Pero ellos te van a rendir cuentas, Padre, de lo que ellos hacen. Pero nosotros queremos alabarte y amarte. Amarte sobre todo, adorarte, Padre, porque tú te lo mereces, mi Dios. Y gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo,
por tu amor, por favor, cuida a la iglesia de Lima, a la iglesia de Piura, a la iglesia de Pacasmayo, de Chiclayo, de Moxe, de Pacasmayo, Señor, de Talara, de Los Órganos, de Máncora y de todas las iglesias donde tú nos hayas dado, Padre. Acuérdate de mis hermanos de Trujillo también, Padre. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Padre. Cuida a tus hijitos y guarda la iglesia, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Tengo unas tres acá. La familia Sueger, el abuelo Cristian Chuzón y Charito Jiménez Aponte. Salud de Carmen Aponte. La abuelita de Cristian, La familia Sueger y de Sueyer, Carmen Aponte. familia de mi hermano Carlos. Sí, y Carmen Aponte. Carmen Aponte. Padre, te rogamos que los cuides y sean sanos, sean limpios para la gloria de mi Señor Jesucristo. Ámalo, Señor, como me amas a mí. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, que sea amén. Que tengan paz, hermanos. Cante con gozo la roca de su salvación. A su nombre. Y a ti. Cantaré con gozo a la roca de mi salvación. Danzaré en su casa en el monte de Sion. Fiesta y alegría hay en nuestro corazón, porque son las bodas del Cordero de Dios. Somos su pueblo escogido. ¿Cuántos son su pueblo? Somos la gloria del Señor. Con su gozo nos ha ungido. Con su sangre nos compró. Somos su pueblo escogido. Somos la gloria del Señor. Con su gozo nos ha ungido. Con su sangre nos compró. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Cantaré con gozo a la roca de mi salvación. Danzaré en su casa en el monte de Sion. Fiesta y